Y al final, siempre al final, uno termina regresando aquí, al campo. Uno termina regresando a la naturaleza. Y al final, ¿dónde mejor reconfortarse? ¿Dónde mejor recogerse? ¿Dónde mejor apartarse? Y al final está la pregunta, ¿no? Está la pregunta, este mundo loco en el que vivimos. Y siempre este juego de contrastes. Hay un mundo loco, pero también hay esta belleza. Hay una matriz natural, una matriz divina. Y también surge la pregunta, ¿no? Al final surge la pregunta, que es la clave de todo. Hay una inteligencia en todo esto. Hay algo, hay algún principio generatriz, hay algún principio inteligente. Hay algún principio que coordine toda esta maravillosa creación. Hay algún pintor que pinte todo esto, este cuadro. Estas piedras, estas plantas, estos árboles, estas nubes, este cielo, esta luz que alimenta la vida. Aquí solemos caer en esa trampa, ¿no? De decirnos, hay un Dios personal en el cielo con una paleta de colores dibujando el mundo. No, no es eso. No es eso. Es simplemente que hay una inteligencia en todo lo creado. Hay un espíritu en todo lo creado. No es diferente el pintor de su obra. No es personal, es completamente impersonal. Es natural, es espiritual, es cosmogónica. Y aquí está, delante de nuestros ojos. Siempre, en esta matriz divina. Y luego, efectivamente, dentro de todo esto, pues surgen esas criaturillas tan complejas y tan misteriosas, maravillosas también. Esas criaturas humanas que, bueno, pues que también forman parte de este cuadro. Y también expresan realidades pues también más complejas y también, efectivamente, generan pues lo que podríamos llamar el desorden, la desarmonía, el desequilibrio. Y también forma parte de este equilibrio dinámico natural. Así que lo que hoy surgía explorar es si dentro de todo este caos que vivimos en este mundo, que a veces también, sí, a veces, por qué no decirlo, también desespera, ¿no? Y desasosiega al alma. Si dentro de todo esto hay esperanza, si hay esperanza, y lo que vamos a explorar es si realmente la esperanza es la clave, si esto va de tener esperanza o va de otra cosa. Así que vamos a buscar un rinconcito apartado para comentarlo. Así pues, hay esperanza. Esta es una cuestión que nos ha rondado a los seres humanos, yo diría que desde el principio de los tiempos. Hay esperanza. Todos los mitos antiguos, todas las civilizaciones antiguas hablaban de manera simbólica, alegórica o mitológica de este motivo de la esperanza, de ese valor de la esperanza, porque al final la esperanza siempre se ha contemplado como un gran valor. Y de repente en el camino espiritual un día nos preguntamos, ¿realmente la esperanza qué es? Claro, porque al final la esperanza, si surge la esperanza, ¿en qué? ¿En una vida mejor? ¿En un mundo mejor? ¿En un futuro mejor? ¿En un devenir mejor, más armónico, más abundante? Al final, ¿a qué responde esa esperanza? A que la vida del presente, en alguna medida, es decepcionante, es insatisfactoria, es limitante. Y efectivamente, como recurso psicológico, una vez que nos detenemos y observamos este fenómeno de la esperanza, como recurso psicológico, efectivamente tiene esa función de motivarnos, ¿no? Ante las circunstancias adversas, ante la dificultad, ante la oscuridad de la vida. La esperanza de alguna manera nos motiva, nos propulsa, nos empuja a no quedarnos estancados, a no quedarnos parados, a seguir animándonos, a seguir de alguna manera proyectándonos, no quedarnos estancados. Así pues, la esperanza es un recurso psicológico maravilloso cuyo propósito es motivarnos, a no desalentarnos ante las dificultades de la vida. Y esto, como decimos, es perfecto en sí mismo. Ahora bien, como todo recurso psicológico, tiene su reverso, tiene su trampa. A veces yo pongo el ejemplo, por ejemplo, del miedo, ¿no? El miedo es un recurso psicológico natural, perfectamente válido, legítimo y perfecto en sí mismo, preservarnos, cuidarnos, discernir peligros, perfecto. Pero sabemos que como buen recurso psicológico puede ser alterado, manipulado y distorsionado. La esperanza tiene algo, podría tener alguna manera de reverso. Pues yo diría que sí, y efectivamente desde el punto de vista de la psicología de las masas se sabe que, por ejemplo, a una sociedad no se la puede reprimir excesivamente, no se la puede agredir excesivamente sin esperar una respuesta por parte de esa sociedad. ¿Cuál es el antídoto que se podría usar en esa ingeniería social para prevenir que una sociedad reaccione a la opresión y a la agresión? La esperanza.
la esperanza. Y esto se proyecta de muchas maneras, por ejemplo, con una nueva opción política. Aparece la opción política que por fin va a terminar con este orden de cosas y va a renovarlo todo y va a crear un mundo más justo y más digno para todos. Y efectivamente, eso lo que vamos viendo es que década tras década es la misma operación y en el momento que caemos en esa esperanza volvemos a caer en la desilusión porque vemos que es más de lo mismo. Pero al cabo de unos pocos años o al cabo de un periodo se vuelve a generar otra vez la misma trama de opresión, esperanza. En fin, esto es una cuestión que en psicología de masas está muy estudiada y por eso decimos que la esperanza por sí misma es maravillosa, pero también tiene un reverso, también tiene una parte disfuncional y una parte desadaptativa. Y más allá de la esperanza como recurso psicológico y también como recurso de ingeniería social, lo interesante es cuando aludimos a la dimensión espiritual. ¿Qué lugar tiene la esperanza en la dimensión espiritual? Y aquí lo que surge la impresión que más relevante que la esperanza en el futuro, porque si nos damos cuenta la esperanza siempre alude al futuro, y el futuro nos introduce en el tiempo y el tiempo nos saca del presente. Aquí es donde está la trampa a nivel espiritual. De alguna manera mantenernos en esa esperanza de incluso el momento en el que me realice, el momento en el que llega a alcanzar la iluminación, el momento en el que gestiona adecuadamente todas las dinámicas de este muñequito, a veces tan neurótico, a veces tan compulsivo. La esperanza en que en todo un día eso mejore y se alinee con el universo y por fin pueda realizarme íntegramente. La esperanza de situar eso en el futuro, en el fondo, si nos damos cuenta, lo que hace es sacarme del momento presente, que es donde realmente está todo lo relevante, todo lo importante y lo que realmente es real. Lo único real, lo único verdadero, lo único que tiene un sentido en sí mismo es el presente, la vida que acontece en el presente. Todo lo demás es una simulación, es una proyección, es una planificación, es una imaginación. Pero finalmente, la realidad, ¿dónde aflora? Aquí y ahora. La realidad es en el presente. Yo soy en el presente. Y la trampa de la esperanza es que nos sitúa en el futuro. Por lo tanto, yo diría que más que la esperanza en el futuro, lo importante es desarrollar o cultivar la confianza en el presente. Para mí este es el cambio de dimensión fundamental. Salto de la esperanza a la confianza. Salto de proyectarme hacia el futuro y me quedo plenamente arraigado en el presente. Y para mí esto es el matiz fundamental entre la dimensión psicológica y la espiritual. La esperanza en el futuro, la confianza en el presente. Por eso se ha comenzado el camino de hoy haciendo alusión a esa inteligencia con mayúscula, ese principio organizador que da coherencia, da belleza, da orden al mundo. Vemos un ecosistema aquí detrás de nosotros, lo que decíamos, las plantas, las rocas, el fuego, el agua, la tierra, el aire, todos los elementos, el día, la noche, el frío, el calor, fuerzas ascendentes, fuerzas descendentes, en fin, fuerzas de todo tipo, materiales, espirituales, y al final se crea un orden, se crea una armonía. Y es importante remarcar que cuando se señala hacia esta inteligencia, que por cierto, de manera muy genérica se le puede denominar eso con mayúscula, no solo es inteligencia, también es amor, es una conciencia de unidad. Hay una belleza, hay un amor, hay una verdad, hay una conciencia, hay una creatividad. Y todas estas facetas son expresiones de eso, que al final efectivamente es un misterio, es la fuente, es el origen con mayúscula, es el misterio. Y es un misterio porque es inefable, no puede ser alcanzado por la razón, no puede ser alcanzado por las palabras. Por lo tanto, cuando aludimos a eso, a esa inteligencia, a ese amor creador, no estamos instalados en un sistema de creencias, no estamos hablando desde el punto de vista de las creencias, que he leído un libro o me han contado algo y yo creo que el mundo es así. Esto tiene que ver con un saber, con una experiencia directa, con una comprensión directa, con una intuición directa de la realidad. En cuanto uno se detiene, se silencia y observa, de alguna manera, hasta nuestro propio sentido común puede ver que hay un principio simplemente que organiza los infinitos y los complejos elementos que configuran esta realidad. Y por lo tanto, desde ahí, ¿todo esto para qué? Desde ahí aludimos a que en ese momento que yo percibo eso, puedo confiar. Puedo confiar porque efectivamente al final, ¿de qué va esto? Cuando hablamos de la confianza en el presente. Confiar en que esa inteligencia y ese amor creador están creando un presente perfecto en sí mismo, un presente en coherencia con todas las cosas, con todos los elementos de la realidad, aunque en este momento nos parezca caótico o distópico. Como decimos, no es una esperanza, es una confianza en el presente tal y como es, tal y como se nos presenta, con sus fuerzas ascendentes y descendentes, con sus elementos creativos y destructivos, con su caos y con su armonía, con su vida y con su muerte, y la confianza en que ese proceso de vida está dirigido de manera precisa e inteligente. No hay azar, no hay accidentes, simplemente hay un latido creativo inteligente y trascendente. Y todos sabemos que la vida a veces es desalentadora, que a veces la vida nos sitúa en encrucijadas muy dolorosas, muy complejas, en dificultades que nos hacen sufrir. Y a nivel individual y a nivel global, en fin, todos somos conscientes de eso y nadie niega el dolor de eso.
De hecho, somos seres sensibles, somos seres que podemos conmovernos por lo que vemos a nuestro alrededor. Pero eso no quita, como decimos, que a ese nivel espiritual uno tenga ese recuerdo, aunque sea un destello, el recuerdo de ese misterio que se expresa siempre como la gran mente y el gran corazón, como la inteligencia divina y el amor. Y en eso es en lo que uno confía. Confía en ese orden, más allá de lo que a mi mente ego le gustaría, no le gustaría, de lo que yo estimo que cómo deberían ser las cosas, que fijaos qué presunción, mi mente pequeña presume de saber lo que sería más correcto, lo que sería incorrecto, más adecuado o inadecuado, conforme a la realidad, conforme a la totalidad. Efectivamente, cuando uno lo piensa fríamente, es bastante presuntuoso. Así que yo diría que no negamos la dificultad, no negamos el dolor del mundo, pero confiamos que hay un sentido, confiamos que hay un propósito divino. Así que la confianza destella de una comprensión, de una intuición, de un saber muy profundo. Y desde ahí podemos contemplar cómo nada falta y nada sobra, como si algo existe, es que necesita existir. Si algo sucede es que necesita suceder. Aquí me recuerda esta cita maravillosa de Nisargadatta que decía que todo sucede por sí mismo y sucede para bien. Las cosas son como son porque el universo es como es. Y esta comprensión, el hecho de comprender que si algo existe necesita existir porque si no, no existiría. Si algo sucede necesita suceder porque si no, no sucedería. Esto al final, ¿a dónde conduce? Conduce a una confianza y conduce a la impresión de que por fin podemos relajarnos, me puedo relajar. A lo mejor mi muñequito estimaría que la vida le gustaría que fuera de otra manera, pero finalmente a nivel espiritual me puedo relajar, puedo descansar en la realidad tal cual es, en el presente. Está todo bien, está todo perfecto. Lo comprenda o no lo comprenda, lo acepte o no lo acepte, todo lo que existe, existe para que yo recuerde o comprenda quién soy yo realmente. Y para ese propósito, para recordar quién soy realmente, para descubrir mi verdadera naturaleza, realmente es indiferente que suframos o disfrutemos de nuestra experiencia. Lo que importa es despertar a nuestra verdadera naturaleza, es darme cuenta. Y teniendo todo esto en cuenta, ahora se comprende esa cita maravillosa de Alan Watts, cuando decía que la primera lección del camino espiritual es yo pierdo la esperanza. Yo pierdo la esperanza. Y volvemos a lo mismo. De primera nos rompe la cabeza, porque siempre hemos tenido la esperanza en un alto valor, ¿no? Pero como ya hemos visto, al final es maravillosa, la esperanza maravillosa dentro del ámbito de la psicología, pero en el ámbito espiritual tiene que ver con la confianza en el presente. Por lo tanto, cuando Alan Watts nos dice yo pierdo la esperanza, al perder la esperanza, ¿qué sucede? Que el futuro muere. Y si el futuro muere, ¿sobre qué hay que tener esperanza? Automática y espontáneamente nos situamos en la realidad que acontece en el presente. Toda mi atención, toda mi sensibilidad, toda mi consciencia, toda mi verdad se posa en el presente. Y ahí es donde verdaderamente comienza el desarrollo espiritual, cuando me sitúo en el momento presente y me abro a la realidad silenciosa, aquietada y sosegadamente. Así que dicho lo dicho, ¿cómo podemos invitar a la confianza? Invitando a la comprensión, invitando a la intuición, invitando al saber que hay en nuestro corazón. Y para eso, siempre decimos, la vía más directa, el silencio, la presencia, aquí y ahora, párate, observa, descansa en el momento. No te precipites a la hora de juzgar si me gusta, no me gusta, es adecuado, es inadecuado, es correcto, es incorrecto. Simplemente observa, silencia, acoge y acepta. Y de esa aceptación, de esa comprensión, poco a poco veremos cómo surge naturalmente esa confianza. Al comprender, al saber, al contemplar cómo esta existencia nos cuida, cómo la vida nunca se equivoca. Cómo al final esa gran mente, ese gran corazón está detrás de todo fenómeno, de todo evento, de toda situación, de toda creación. Y en eso confiamos y en eso descansamos. Así pues, te deseo mucha fuerza y un abrazo.